الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Esto es la introducción a la segunda parte de la clase del Salah o de la oración. Hoy vamos a ver las diferentes etapas y las diferentes revelaciones que descendieron tras la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con referencia a el Salah o la oración. En general dividimos las etapas de todo lo relacionado con la revelación del Salah o de la oración después de la llegada del profeta Muhammad en 4 etapas. La primera etapa es los 3 primeros años después de la revelación, o sea, después de que el profeta tuvo la primera revelación en la cueva, hasta el año 3, esos 3 primeros años luego de la revelación. Originalmente los musulmanes solamente tenían que hacer 2 oraciones. Esto lo vemos en el Corán, en la Sura 40, el verso 55, donde dice: sé paciente y perseverante, porque la promesa de Dios es verdadera. Pide el perdón de tus faltas y glorifica con alabanzas a tu Señor por la tarde y al amanecer. O sea, los musulmanes en ese momento solamente tenían que hacer 2 rezos, 2 oraciones, una en la tarde y otra en el amanecer. Durante esta primera etapa, los musulmanes no rezaban en dirección hacia la Kaaba, sino que rezaban en dirección hacia Jerusalén. Esto lo encontramos en el Corán, en la Sura 2, el verso 143, donde dice: he hecho de ustedes una comunidad moderada y justa, a fin de que fueran testigos ante la humanidad y fuera el mensajero su testigo. Con el cambio de lugar hacia donde se orientaban para orar, distinguía a los que toman partido por el mensajero de aquellos que le dan la espalda. Este cambio fue algo difícil, salvo para aquellos a quienes Dios guió. Él no dejará de recompensarles por su fe. Dios es compasivo y misericordioso con la gente. Durante esta época, el ángel Gabriel o el ángel Jibril, alayhi salam, que la paz de Dios esté con él, le enseñó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo hacer el wudú y cómo hacer el rezo, siguiendo muchos de los movimientos que fueron enseñados a las naciones anteriores. La segunda etapa, no tenemos una fecha exacta de cuándo sucedió, pero sabemos que sucedió en Meca, y durante esta etapa se hizo obligatorio el rezo nocturno o el tahajjud. Esto lo vemos en Sura Muzammil, en los primeros versos de Sura Muzammil, donde dice: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalilan, lo que quiere decir: oh tú que estás arropado, levántate a orar en la noche, salvo una pequeña parte de ella. Después los versos continúan diciendo la mitad o un poco menos o un poco más, y recita el Corán claramente. En estos versos vemos que fue obligatorio para el profeta sallallahu alaihi wasallam despertarse a medianoche a hacer el rezo, y encontramos en un hadith reportado por Aisha, que aparece en Muslim y en Sunan Imam Ahmad, donde Aisha radiyallahu anha dice: ciertamente Allah hizo pararse en la mitad de la noche a rezar, obligatorio, al principio de Sura Muzammil. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se pararon por un año entero en la noche a rezar, hasta que sus pies se les hinchaban. Allah aguantó la revelación del final de esta sura por 12 meses. Luego, Allah subhanahu wa ta'ala reveló el alivio de esta obligación al final de la sura. Así, el pararse a rezar a medianoche se hizo voluntario después de que había sido obligatorio. Y esto lo vemos en el verso 20 de Sura Muzammil, donde dice: tu Señor bien sabe que te levantas a orar casi 2/3 de la noche, otras la mitad o 1/3 de ella, así como lo hacen algunos de los creyentes que te siguen. Dios es quien determina cuánto dura la noche y el día. Sabe que no pueden hacerlo siempre, por lo que os perdona aligerando vuestra obligación. Así que recitad durante la oración lo que sepáis del Corán. Dios sabe que habrá entre vosotros algún enfermo al que se le dificulte la oración, otros que estén de viaje recorriendo la tierra en busca del sustento de Dios y otros combatiendo por su causa. Así que recitad durante la oración lo que sepáis del Corán, cumplid con la oración obligatoria y pagad el zakat. Prestad a la causa de Dios generosamente, porque toda obra de bien que hagáis será un favor de vosotros mismos y Dios os recompensará grandemente. Pedid a Dios el perdón de vuestras faltas y omisiones, porque Él es el absolvedor, el misericordioso. La tercera etapa sucedió aproximadamente 3 años antes del Hijra, o de la emigración del profeta de Meca a Medina, durante la noche de Al-Isra wal Mi'raj.
En un hadith reportado en Bukhari, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Después Allah reveló lo que me reveló. Me ordenó 50 oraciones o rezos cada día y noche. Comencé a descender hasta que llegué donde Moisés, Musa, alayhi salam, y él me dijo: ¿Qué ordenó el Señor para tu umma? Yo le dije: 50 oraciones cada día y noche. Él dijo: Vuelve donde tu Señor y pídele que reduzca la carga a tu umma, pues tu umma no será capaz de hacer eso. Yo probé a la tribu de Israel y sé cómo son. Así pues, volví donde mi Señor y dije: Señor mío, reduce la carga de mi umma, pues jamás podrán cumplirla. Y él le quitó 5. Descendí otra vez hasta que llegué donde Moisés, alayhi salam, que me preguntó: ¿Qué pasó? Yo respondí: Mi Señor le redujo 5, o sea, había que hacer 45 rezos. Moisés, alayhi salam, dijo: Vuelve a tu Señor y pídele que reduzca la carga de tu umma. Continué yendo entre mi Señor y Moisés cada vez, y mi Señor le quitó 5 rezos a los rezos diarios. Y cada vez Moisés me mandó a pedirle que redujera más, hasta que solo quedaban 5 rezos diarios. Y Allah dijo: Oh Muhammad, estos son los 5 rezos diarios, y por cada rezo recibirán la recompensa de 10, haciéndolo igual a 50. Algunas peculiaridades de esta etapa es que, primero, se establecieron los tiempos de las 5 oraciones, como está reportado en el hadith de At-Tirmidhi. Segundo, todos los rezos consistían de 2 rakats o 2 unidades, como está reportado en un hadith en Abi Dawud. Y tercero, durante este tiempo estaba permitido hablar durante la oración. La cuarta y última etapa sucedió en el año 2 después de Hijra, cuando se cambió la Qibla hacia Mecca. Como dice en el hadith reportado en Bukhari y Muslim, donde dice que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ofreció sus oraciones hacia Baitul Maqdis, Jerusalén, por 16 o 17 meses, pero él deseaba hacerlo hacia la Kaaba. Se refiere a 16 o 17 meses después de su llegada a Medina, porque cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en Mecca, él solía hacer sus oraciones en dirección hacia Jerusalén, hacia Baitul Maqdis, pero se paraba detrás de la Kaaba, de forma tal que la Kaaba estaba entre él y Baitul Maqdis, Jerusalén. Pero cuando se mudó hacia Medina, como Medina está más hacia el norte, ya no podía hacer esto, tenía que orar en dirección hacia Jerusalén, lo que le impedía orar en dirección hacia la Kaaba. Por eso encontramos los versos en el Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Veo que vuelves tu rostro hacia el cielo, te orientaré a una dirección que te complazca. Oriéntate hacia la mezquita sagrada de la Meca, y donde quiera que estéis, orientaos hacia ella. La gente del libro sabe que es la verdad proveniente de tu Señor. Dios no está desatento de lo que hacen. Corán 2:1-44. Y podemos encontrar que en otros versos del Corán se habla de este cambio de dirección desde Jerusalén o Baitul Maqdis hasta Meca. Durante esta etapa, el número de unidades o de rakat de la oración aumentó. Está reportado en un hadith en Abi Dawud, donde Aisha radiyallahu anha dice: La oración fue prescrita con 2 rakats para ambos, el viajero y el residente. Luego, la oración del viajero se mantuvo en su forma original, o sea, 2 rakats, y la del residente aumentó. También durante esta época se canceló el permiso de hablar durante la oración, con un verso que se reveló en el Corán en la Sura Al-Baqara, verso 238. Y vemos varios hadiths reportados en Bukhari y en Muslim que hablan sobre este cambio. Esto es el final de la introducción para el curso del Salah. Espero verlas a todas esta semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.